Este podcast es producido por el equipo de comunicaciones del proyecto Anillos, ATE 220063. Mujeres organizadas en la Araucanía. Prácticas sociales, discursivas y trayectorias políticas de los siglos XX y XXI. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides sean todos al segundo capítulo de nuestro podcast Otras Voces de la Historia, el cual, como ya les hemos contado, está enmarcado en el desarrollo del proyecto Anillos, Mujeres Organizadas en la Araucanía, Prácticas Sociales, Discursivas y Trayectorias Políticas en los siglos XX y XXI. El capítulo de hoy día, nuestro segundo capítulo, se denomina Explorando Archivos Históricos, ya que estaremos conversando con parte del equipo de corpus del proyecto, para conocer un poco más sobre ese proceso. Hoy nos acompaña Camila Delgado Troncoso, antropóloga de la Universidad Católica de Temuco y magíster en Psicología Comunitaria de la UFRO, quien actualmente trabaja como asistente de investigación de este proyecto Anillos y cursa también diplomados de la Universidad de Chile y de la Universidad de La Plata, en temáticas relativas a los estudios de la memoria y los derechos humanos. Buenas tardes, Camila, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Paula. También estamos con Caterina Palma Millanao, terapeuta ocupacional, mujer mapuche, magíster en salud pública, comunitaria y desarrollo local, también ayudante del mismo proyecto. Vamos a estar... me faltan cosas. Caterina, más cosas todavía. Es líder de la unidad de comunicaciones de la Fundación para el Cuidado de la Salud Mental y Prevención del Suicidio, OPA. Muy bien. Bueno, vamos a estar conversando con las dos hoy día para conocer un poquitito lo que es el área de corpus del proyecto Mujeres Históricas. Para comenzar, nos gustaría conocer un poco qué es el equipo de corpus, qué se investiga, de qué se trata, en qué consta y qué rol juega dentro de este proyecto. Bueno, el equipo de corpus es parte de la línea de investigación 1, ¿cierto? Que tiene que ver con toda la recabación de hallazgos del periodo histórico de los años 30, 40, hasta llegar al 80. Y nosotros a lo que nos hemos evocado es a revisión de prensa, es decir, archivos hemerográficos donde buscamos en medio de la prensa, ¿cierto?, encontrar ya sea mujeres organizadas, organizaciones de mujeres, mujeres que hayan estado en directorio y también discutiendo un poco qué era ser mujer organizada en esa época. Por eso también hemos ampliado a categorías de deporte, culturales. Y eso es lo que nosotros hacemos, que es básicamente también poder darle insumo para nutrir después todas las otras líneas de acción del proyecto. Dentro de estos periódicos que ustedes están, o estos archivos que ustedes están investigando, ¿qué periódicos específicamente han sido los que han revisado? ¿En qué condiciones están estos archivos? Porque son archivos de hace mucho tiempo. ¿Dónde están estos archivos? ¿Cómo llegan ustedes a estos archivos? Caterina, cuéntanos un poquito. Y bueno, esa pregunta es interesante en el sentido de que primero el proyecto se planteó un periodo súper ambicioso en términos del siglo... en términos del siglo, pero también en términos de cuántos periódicos íbamos a abordar, porque primero nosotros partimos el proyecto con un proyecto de vinculación con el medio, ¿ya? Y después de los resultados de eso se postuló el proyecto Anillos y estábamos trabajando en la biblioteca de Angol Víctor Villota y ahí estuvimos trabajando con unos periódicos recuperados por Bernardita, que es la directora de la biblioteca. Entonces estábamos trabajando con el Mayeco de Angol, de Victoria y algunos otros archivos de magazine. ¿Ya? Pero actualmente lo que estamos revisando específicamente es el Austral, ¿ya? El Austral, y tenemos también archivos del Mayeco de Victoria y el Mayeco de Angol. ¿Cómo llegan a estos periódicos? ¿Cómo uno llega a acceder a un archivo de prensa tan antiguo? ¿Dónde están estos archivos? Bueno, esa también es otra buena pregunta en términos de el estado actual del archivo hemerográfico en Chile. Lo que hemos podido visualizar es, por ejemplo, de nuestro primer trabajo en Angol, fue que Bernardita recuperó unos archivos o unos diarios periódicos que estaban en una esquina en la biblioteca, que se estaban llenando de moho, se estaban llenando de agua, y lo que ella hizo fue que los empastó y los recuperó de esa forma, con los medios y los conocimientos que tenía.
Actualmente nosotros estábamos revisando revisiones en la Biblioteca Municipal Galo Sepúlveda y la condición de los periódicos lamentablemente están bastante desmedrados los periódicos. Muchos de ellos están llenos de bichos, de hoyos realizados, ¿no es cierto?, por carcomido de insectos. Y también falta mucho. En Temuco no podemos decir que está todo el periodo el austral no está todo el periodo, eso ya lo sabemos, pero tampoco están, por ejemplo, yo estoy revisando desde el 45, yo reviso desde el 45 al 59 y al menos falta como un año y medio en total en relación a cuántos meses faltan dentro de esos años. No está completo el archivo. Entonces, por eso, menos mal tenemos a Chely, que está trabajando en el archivo de la Biblioteca Nacional, que ya va allá a la hemeroteca de allá y que nos ha podido complementar también esta búsqueda para que no queden vacíos dentro de lo que estamos buscando. Camila, tú, porque Caterina nos nombra los periódicos de los años que ella está investigando. Ujú. ¿Qué periódicos estás investigando tú? ¿De qué periodos? Y cómo también es el proceso de manipulación de estos archivos, porque como Caterina nos menciona, están bastante, no en muy buen estado, y imagino que como son archivos históricos, de aquí en adelante hay que trabajar por una preservación también de estos archivos. ¿Cómo es el manejo al momento de tú llegar a enfrentarte al periódico? Bueno, inicialmente revisé también periódicos de los años 40, así que también tuve la oportunidad de revisar 2 periodos totalmente distintos porque después tomé el periodo del 80 al 89. Y bueno, ahí claramente, como dice Caterina, el estado de los periódicos es complejo porque además están doblados, están guardados en bolsas de nylon, entonces el tema de la humedad complica y además están desordenados cronológicamente. Entonces, cuando uno va a trabajar, por lo menos lo que yo he hecho, y que es algo que fui adquiriendo en base al avance y experiencia de ir revisando, bueno, primero tomar las medidas, ponerse guantes, sobre todo porque hay polvo y por ahí también la manipulación puede transmitir ciertas cosas, los ojos, la piel. Y después lo que yo hago es como ordenar también cronológicamente el periodo. Entonces trato de buscar de los primeros días hasta los últimos días del mes para que cuando yo revise también me pueda ir haciendo una idea de las cosas que iban sucediendo en el mes. Ahora esto lo hice ya en el último periodo porque claro, son aspectos que uno también va agarrando su propio ritmo de trabajo. Y ahí lo que uno hace es también sacar fotografía, ojalá siempre ubicarse debajo de una luz para que no haga sombra y poder tener fotografías de buena calidad. Aquí es súper importante también, ojalá siempre contar con buen material de trabajo porque los periódicos al ser grandes, sobre todo los de los años que revisa Caterina, las fotos uno tiene que sacar la hoja completa y después uno al traspasarla al computador no se lee bien el texto. Entonces tienen que ser como fotos de muy buena calidad para que después también uno permita poder leer lo que decía la noticia. Además también que las noticias muchas veces al ser muy pequeñas, porque también es una característica de estos hallazgos, que la aparición de las mujeres muchas veces era digamos en espacio reducido del conjunto del tabloide, digamos, del diario. Entonces también eso implica que esa fotografía se pueda relacionar con una fecha específica, con un diario específico. Entonces, por eso también hay que ir sistematizando toda la información para que no se desordene, y ahí hay que conjugar lo antiguo, ¿cierto? Los periódicos antiguos con después sistematizarlos en Excel, que es lo que permite ordenar más la información. Tú igual viste alguno de los 40 y ahora estás viendo Sí. de los 80. ¿Te pasa, por ejemplo, lo que le pasaba a Caterina, que hay periodos que no están? Sí, hay varios periodos que no están. De hecho, si uno quiere acceder también a revisar sistemáticamente de forma integral, sí o sí tiene que viajar a Santiago, a la Biblioteca Nacional. Entonces hay un tema también de centralización del archivo del patrimonio, para que va en desmedro también para quienes investigamos en el sur, en los extremos, digamos, del país, que necesariamente tenemos que ir a Santiago para acceder a
a los periodos completos, a los meses completos que hay. Y en el fondo para acceder a medios que son propios de la región. Entonces, Claro, en el fondo, además. hay un tema de centralización ahí bastante importante. Sí. Me han contado un poquitito de cómo ha sido el trabajo y qué periodos han investigado, pero más en lo concreto, ¿cómo ha sido el trabajo de cada una de ustedes dentro de este proceso? ¿Qué han desarrollado, además de las fotos, de ir a verlo? ¿Cómo han ido desarrollando su trabajo en torno a los archivos? Sí, yo creo que para partir, ni Camila ni yo somos periodistas o especialistas en el área. Camila está más especializada en temas de memoria. Yo soy terapeuta ocupacional pero ha sido súper interesante también ver cómo uno puede ir sistematizando el trabajo y como al principio uno se demora un montón en un día, se demora media hora, porque también es interesante, o sea... Uno se queda mirando cosas. Uno se queda mirando cosas, como dónde están los comerciales, o de repente hay imágenes súper lindas, o noticias que son interesantes, pero que no están dentro de los criterios de inclusión del corpus, y dejar de lado eso y enfocarse en lo que uno tiene que buscar, Claro. al principio es bastante difícil. En ese sentido es una cosa. Y claro, como decía Camila, el trabajo de corpus no es solo la búsqueda porque hay que pensar que la presencia de la mujer a principios de siglo era súper limitada. Entonces teníamos que hacer trabajo de buscar una aguja en un pajar en términos de que buscar un nombre. Entonces, en los incisos como de políticos Y eso en el fondo es o de leer todo el diario. organizaciones. Sí, porque nosotros estamos buscando, ¿cierto?, sobre la participación de mujeres, participación política de las mujeres. Pero ahí va cómo vamos redefiniendo eso, ¿no? Y cómo vamos reconstruyendo al final esta categoría que todavía no lo tenemos completamente definido, que también ha sido nutrido, por ejemplo, con talleres que hemos hecho con estudiantes cuando les preguntamos cuáles son las mujeres históricas para ustedes. Y ellos dicen mi mamá, mi Claro. abuela. Y nosotros decimos sí, porque la mujer en su vida cotidiana hace mucho trabajo político que no se visualiza, y que también se puede ver de cierta forma cómo eso se ve reflejado en el archivo o en el diario. Entonces hay que buscar con pinza un nombre de mujer para poder decir que en esta organización había una mujer. Y claramente después del voto político de la mujer empezó a aparecer más dentro de organizaciones, y ahí se podía encontrar más, pero también eso significaba que había más información que recolectar. Y claro, una de cosas como el archivo, la búsqueda que uno hace, que igual es un trabajo que requiere dedicación, pero después viene la sistematización de esa información, donde uno tiene que asegurarse de que tomó la foto completa, o que tomó la foto de dónde está la página, dónde está la fecha, en qué lugar quedó, para después eso vaciarlo en un drive o en un documento para poner el nombre, para sistematizarlo, para después moverlo al Excel y para después volver a revisar las mismas fotos para ver qué información extraemos de eso y qué información es relevante. Y es la parte como en la que estamos, donde ya extrajimos los datos y ahora estamos viendo cómo lo organizamos y cómo lo representamos eso, por ejemplo, en publicaciones. Hay muchas ideas para publicaciones en relación a eso, pero también como somos un proyecto financiado tenemos que dedicarnos primero a cumplir los objetivos y después como a soñar en esto de cómo podemos sacar provecho de todo el material que está y que se haga justicia también a ese material y a esas mujeres que están ahí que de cierta forma han sido olvidadas o que no se ha sociabilizado todo lo que han hecho. Sí, me gustaría también complementar que Caterina delante mencionaba también a otras integrantes de este corpus, y ahí también, por ejemplo, ha sido súper relevante la labor de las historiadoras, porque también nos han permitido ponernos en contexto de los periodos en donde estamos revisando y donde estamos también encontrando ciertos hallazgos. Entonces, claramente se cruza también, por un lado, toda esta especialización, ¿cierto?, sobre ir hacia la prensa, que además también sabemos que era un dispositivo de poder en ese momento, sobre todo en los primeros periodos que revisamos en los años 30 y 40, donde encontramos a cierto tipo de mujeres con ciertas también características más propias en ese momento de la élite, de la clase dominante que se estaba instalando en la instalación del Estado.
Y ahí claramente también estos hallazgos están dentro de un contexto histórico que muchas veces pone en segundo plano justamente esta historia de las mujeres, o sea, el rol que tuvieron las mujeres. Y ahí, bueno, estamos también haciendo esa revisión en este momento, estamos parando un poco también la revisión de hallazgos porque necesitamos ponernos a ver, como dice Caterina, todo digamos, los hallazgos y los datos que hemos ido recabando para poder ver en qué aspecto hay continuidades o discontinuidades en la ampliación de derechos democráticos de la mujer, que es lo que más vamos a encontrar en la prensa. Me gustaría conocer un poquitito más sobre cómo ha sido el abordaje metodológico de este proceso y ahí también me gustaría preguntarles como individualmente, dentro de lo que han ido revisando, cuáles han sido esas cositas que han ido viendo que les han llamado la atención y como menciona Caterina, que probablemente se abren las posibilidades para otras investigaciones, para otras cosas que también son relevantes dentro de este material que han ido descubriendo. Bueno, el abordaje metodológico, específicamente más lo que tiene que ver con revisión de prensa, yo creo que ha sido cierto la recabación de datos, de hallazgos, pero justamente ahora también entramos en un momento de análisis de discurso, entonces también estamos hoy día desarrollando también una línea de capacitaciones también para poder abordar ese aspecto del proyecto y sobre todo también con una mirada de pertinencia territorial, o sea, como también pensando que cuando hablamos de mujeres históricas no van a ser solamente las mujeres que van a aparecer en la prensa y por eso es súper importante cómo esto se complementa con la línea 2 del proyecto, en donde se van a hacer relatos de vida, se va a entrevistar a las mujeres actuales presentes para dar cuenta en definitiva de que esta pluralidad de voces en los dispositivos de prensa muchas veces también son restringidos a las mujeres que pueden acceder a eso. Así que eso más que nada. Y respecto a cositas que les hayan ido llamando la atención, Caterina. O sea, yo creo que es súper entretenido y agotador de cierta forma porque es mucho de trabajo sistemático, pero también a la vez cuando uno va viendo estos hallazgos y de repente va viendo a esta mujer que participa en esta agrupación, después que está en esta otra y que después se lanzó por un cargo político, después que participó, ¿no? Porque mi periodo es como es del 45 en adelante, ya está el voto de las mujeres, pero está restringido, no es voto universal, ¿no? Eso después ya como para el 49, 50. Entonces es interesante ver cómo fluctúa esta información y como por ejemplo en el 45 yo tengo los números, por ejemplo, de los datos que he recopilado y en total del 45 al 59 tengo 2.081 entradas. O sea, noticias que no todas son para análisis de discurso, pero sí, por ejemplo, en términos de fotografías de mujeres, también que la representatividad de las mujeres dentro de la fotografía que se presenta en el diario viene a ser más bien tardía, en los 40, inicios de los 40 casi nada, 41 después se va aumentando. Entonces, ¿cómo se representan las mujeres? O, por ejemplo, ¿cómo se representa a las mujeres mapuches dentro del diario? Esa representatividad es súper escasa. Tengo, de todos esos años, tengo 50 como nombramientos de mujeres mapuches que no necesariamente es una noticia sobre ellas, como que estaba... como que aparecen. Apareció, fue profesora. Y, por ejemplo, cuando se habla de las noticias sobre pueblo mapuche, para hablar de reivindicaciones o de demandas colectivas, generalmente se utiliza la imagen de la mujer. Eso es re interesante. En términos fotográficos, por ejemplo. En términos fotográficos, sí, pero también cómo podemos ir pensando en el tema de los aportes de las mujeres antes y después de como la opción de ellas de participar en partidos políticos, ¿no? En cómo ellas se organizaban en distintos, por ejemplo, comités de beneficencia, kermesetes, etcétera, etcétera, y cómo la mujer siempre ha estado participando políticamente, aunque no fuese partidaria, por el bien colectivo, ¿no? Yo creo que eso es súper relevante de enmarcar en relación a lo que yo he visto.
Principalmente eso. Hay más cosas, pero esos son hallazgos de la investigación y tenemos que publicarlos primero. Clasificados. Sí, archivos clasificados tenemos que publicarlos primero para después, evidentemente, democratizar lo que estamos, ¿no es cierto?, recolectando en esta información, que no solo se va a reflejar en artículos. Lamentablemente somos un proyecto, entonces así es como nos miden muchas veces, pero también esta misma información es la que estamos recolectando y que vamos la próxima semana y la subsiguiente a desempeñar en talleres con estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos comprendiendo nuestro pasado, que nos ayuda a entender nuestro presente y también proyectarnos hacia el futuro en relación a las demandas históricas de las mujeres, ¿no? Camila, tú estás estudiando un periodo histórico y político sumamente distinto al que nos menciona Caterina. Sí. ¿Qué cosas has visto tú que te llamen la atención? Yo fui un día a la biblioteca como para empaparme un poquitito más y conocí los diarios, igual me llamó la atención, incluso la forma en que las noticias están planteadas, que es muy distinto a cómo las plantean ahora, los elementos que destacan. Igual yo soy periodista, quizás lo veo desde otro lado, pero a ti, como ¿qué cosas te han llamado la atención respecto a cómo se plantean las noticias y cómo van apareciendo las mujeres también? Uh-huh. Sí, mira, igual sucede que cuando comienzo a revisar este periodo, sí, me pasaron cosas, porque creo que cuando uno, sobre todo en una revisión sistemática, es como volver al pasado, es como ver día a día la cotidianidad, los hechos políticos. Entonces también uno como que hace ese viaje en el tiempo, en la hemeroteca. Y me tocaba revisar noticias trágicas, pero una tras otra. Entonces, si bien no eran trágicas, porque bueno, se sabe también la relación de los periódicos, de la prensa con la dictadura fueron estrechas y no fueron justamente una tribuna de denuncia de lo que estaba sucediendo. Sí, uno a través de la prensa y por ahí me imagino que debe ser una línea de estudio de que se gobernaba mucho a través del miedo y también con estos hechos trágicos que eran portadas, por ejemplo, accidentes en la carretera, esas eran las portadas, o sea, gente ahogada, niños que incluso hay casos que se conocen muy poco, que se parecen mucho a esta historia de ese niño que sacrifican en Puerto Saavedra. Bueno, en la dictadura pasaron casos similares que la prensa. En Lautaro recuerdo un caso. Entonces eran noticias que en definitiva uno también le afectan, porque ya el tiempo de la dictadura fue muy trágico, entonces imagínense que la prensa también no ayudaba mucho en ese sentido. Lo que sí me llama mucho la atención y me gusta el periodo que revisé porque tenía mucho registro fotográfico. Entonces, además también, ustedes recordarán que SEMA Chile fue como también un aspecto organizativo de la dictadura hacia las mujeres muy importante, y acá por lo menos tenemos muchísimos hallazgos que dan cuenta de la importancia que tuvo para la dictadura también el hacer política hacia las mujeres. O sea, sin duda eso es el triunfo acá, incluso que es una de las pocas regiones junto con los lagos en donde gana el sí. Te aseguro que eso no hubiese sido posible sin la participación política de las mujeres. Eso es muy importante. Después también hay claramente participaciones políticas en ese contexto que también llaman mucho la atención. Por ejemplo, las mujeres que organizan o también se articulan con otras organizaciones por temas de derechos humanos, mujeres también que asumen militancias partidarias, más de orientación de izquierda, y también es muy relevante la participación de las mujeres mapuches, que si bien no tienen una gran cobertura, cuando hay un hallazgo así, claramente son hallazgos importantes porque por el contexto también que se estaba viviendo. Se destaca mucho también ADMAPU como una organización muy vocera de las demandas del pueblo mapuche en ese contexto, donde se buscaba la división de tierras, pero además también tenían que hacer frente a la represión que estaban viviendo. Entonces, es interesante y bastante agitado el momento de los 80.
Como dice Caterina, estamos ahora ya como haciendo una bajada y viendo también de qué hilos también tirar para poder generar difusión de estos hallazgos, tanto en la publicación como también en la ida a los colegios que estamos haciendo. Cuénteme un poquitito más sobre estas idas a los colegios, lo que se pueda, como cómo se está bajando esta información, que igual es compleja, que igual tiene una línea teórica y todo, cómo lo hacen para aterrizar esa información a niñas y niños y cuál es el objetivo también, como por qué colegios y por qué no otros espacios, cuál es la idea también, porque imagino que también es una decisión sumamente política el elegir ir a estos espacios. Caterina, cuéntame. Sí, bueno, yo creo que, primero, no es que solo trabajemos con colegios, también trabajamos con entidades, municipalidades, capacitaciones en relación a género e interculturalidad, que son como parte de los ejes de que desarrollamos nosotras, pero creemos que los colegios son realmente fundamentales en términos de que hay un currículo específico y que muchas veces en distintas áreas falta información al respecto de esto. Y uno de esos es la participación política de las mujeres y la historia de las mujeres, porque la pregunta ahora y lo que escuchan los niños mayoritariamente en la casa y por los medios es ¿por qué las mujeres quieren todo ahora y por qué sus luchas y que prácticamente que son alaracas, que todas son feminazis, que lamentablemente esos son los términos que se utilizan despectivamente para la lucha política de las mujeres y ni siquiera una mujer tiene que considerarse feminista para ser como despectivamente o peyorativamente tratada de esa forma. Lo importante para nosotros es que ellos entiendan y vean esta otra parte, este lado B que sigue siendo parte de la historia y que también entiendan no solo, por ejemplo, de la historia de las mujeres, sino que también del análisis crítico que hay que hacer de los medios y de la realidad en sí, ¿no? Como porque el conocimiento que nosotros tenemos son nuestros lentes con los cuales nosotros interpretamos el mundo y eso crea nuestra realidad. Entonces, cuando hablamos de la realidad, en realidad la realidad es bastante subjetiva. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos entregar estos insumos y este conocimiento y este bichito quizás que les entre en términos de ser un poco más críticos y entender también que lo político no solamente va a lo partidario, que lo político es inherente a las personas, a los seres humanos y que vivimos en sociedad y que tenemos que sobrevivir en sociedad y cómo nos vamos relacionando. Y cómo las mujeres en este caso son un fiel ejemplo de la esencia política del ser humano en términos de cómo ellas se han ido organizando para el bien común, para el bien colectivo, para los cuidados y que también ellos lo pueden ver en sus casas, como en el liceo Juanita Fernández Soler en Angol, donde ellos nos dicen mi abuela, mi mamá, porque igual son mujeres políticas. Entonces, como vamos a resignificar también esto y cuando resignificamos hacia afuera, también resignificamos hacia adentro, ¿no? En términos de cómo ellos se pueden ver como seres políticos y cómo también las estudiantes, por ejemplo, y los estudiantes también entienden por qué es importante, ¿no? Me quedo harto con eso de que dices como de que ahora las mujeres quieren todo, porque yo no sé, yo cuando estudié en el colegio uno veía los libros de historia y aparecía Inés de Suárez, Javiera Carrera, Gabriela Mistral y era dejar de contar. O sea, las mujeres que aparecían en tu libro de historia contabas con los dedos de una mano y te sobraban. Entonces, yo no sé si esto habrá cambiado, porque en realidad no he agarrado el libro de historia en harto rato, pero no sé si actualmente como en la forma en la que se le enseña la historia a los niños y a las niñas principalmente, esto se ha transformado o sigue siendo igual. Entonces, igual me interesa cómo es la recepción también de los niños y de las niñas cuando ustedes llegan con este conocimiento que probablemente o es nuevo o tú le empiezas a decir como, básicamente, como resignificar la política. Claro. Sí, igual, mira, para contarte como así brevemente una experiencia y el año pasado fuimos a un liceo en Angol y claramente fue un quiebre para los estudiantes cuando les pedimos que agarraran sus teléfonos y que buscaran, les dimos algunos nombres de mujeres que habíamos encontrado que habían sido importantes en su comuna, que habían sido candidatas o que habían tenido algún rol significativo y para ellos y ellas fue como también muy llamativo de que no les arrojara ningún resultado.
O sea, porque además también es romper con esta idea de que todo está, todo en lo internet. que, claro, que todo está en internet. Y lo que no está en internet como que pareciera que no existe. Entonces, ya eso también generó un diálogo, una conversación. Incluso cuando fuimos estábamos en todo este contexto de la Convención Constitucional. Y recuerdo que varias estudiantes también relacionaban esto que les comentábamos, por ejemplo, de las primeras diputadas mapuche, Herminia Burto, Zoila Quintremil, y lo asociaban mucho con la figura de la machi Francisca Linconao. Y decían, ahora quizá entiendo el racismo también, no solamente en este momento actual, sino también lo que les tocó vivir a las mujeres en aquella época. O sea, si en la actualidad esos personajes se vieron enfrentados a tales niveles de racismo, hace la lectura de quizás para atrás, Claro. cómo habrá sido la situación. Sí. Para ir cerrando, ustedes igual nos han mencionado hartas cosas, por ejemplo, el tema de la centralización, el tema del estado de los archivos, pero ¿cuáles son los desafíos que ustedes han encontrado también durante esta revisión de archivos y también de la recopilación de datos? ¿Qué creen ustedes que ha sido complejo, que ha sido relativamente difícil de abordar? Tú también mencionabas, Caterina, el tema de como que se van abriendo nuevas categorías. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que ustedes han evidenciado también como desde su perspectiva personal y como investigadora? O sea, yo creo que principalmente lo que hemos dicho, el tema de la accesibilidad, el tema de la calidad de la información que tenemos o del material que tenemos en sí. Y yo creo que más que eso, evidentemente, menos mal que tenemos equipo en Santiago, si no hubiese sido mucho más complejo. Yo lo veo como los proyectos que se vienen adelante, ¿no? Porque es como un deber también, que uno se siente casi custodia de la información que está acá y que claramente, por ejemplo, si ya yo tengo 2.000 entradas, si nos hubiésemos ceñido directamente a los criterios de inclusión dentro de la investigación, hubiesen sido muchos menos. Yo sé que para Camila es lo mismo, pero el tener esta información también es como la importancia de hacer algo con esto, ¿no? De que sea visibilizado. Entonces yo creo que desde mi perspectiva, va más hacia allá en términos de qué hacemos con lo que no entra, por ejemplo, dentro del proyecto, cómo hacemos para generar proyectos donde se pueda visibilizar eso, o qué estrategia podemos tener para poder abordar eso, porque sí es una problemática el tema del tiempo. El tema del tiempo y el tema de la cantidad de información que tenemos, que es abismal en relación a que pensábamos que íbamos a encontrar menos, pero en realidad encontramos mucha más información que pensábamos. Da para mucho análisis de discurso, análisis político, análisis de estructura hegemónica, de un montón de cosas. Entonces yo creo que va como en las proyecciones. Uh-huh. Es como en el fondo agarrar información y guardarla en la carpeta de cosas para seguir investigando. Y que no quede ahí, si eso Claro. es lo importante, ¿no? Que no quede ahí. No sé qué piensa Camila. Camila, ¿qué piensas tú? Sí, ¿no? Y yo veo incluso que lo que ya tenemos y que completa el proyecto ya es mucho. O sea, entonces el desafío también es que cómo podemos articularnos con otras líneas del proyecto, por ejemplo, todo lo que es las salidas a terreno, la vinculación territorial, y cómo logramos de que estos datos del corpus sean apropiados por las mujeres de estos territorios. Entonces, por eso para nosotros es súper importante que todas estas historias, estos perfiles de mujeres, estas organizaciones que hemos ido recabando, también sean como un conocimiento que se democratice y no donde tengamos que esperar que las mujeres de Galvarino, de Traiguén, tengan que venir a Temuco para recién saber qué estamos investigando, sino el ir allá y llevar también en una presentación, en un podcast, buscar diversos formatos para que porque al final, digamos, estos hallazgos les pertenecen a ellas. O sea, cuando nosotros encontramos un hallazgo de Lumaco, de Galvarino, de Carahue, son también la continuidad que están hoy día llevando las mujeres organizadas, y para ellas es un proceso de empoderamiento, de reflexión, de sanación, incluso que ha sido un
un tema que se puede abrir quizá en algún otro podcast, porque es súper interesante cómo también el volver hacia atrás, el ver nuestras memorias, nuestras historias, también permiten comprender los dolores actuales. Nosotros estamos en este momento también trabajando con mujeres mapuches, chilenas y colonas. Y eso también implica en hacernos cargo también del contexto histórico y territorial que eso significa. Entonces, también estos hallazgos nos permiten también poder entrar por ese lado, como por ese lado más de la memoria, de la cual la historia oficial no se hace cargo de alguna otra forma. Y además también pensar el desafío de que estos memorias y archivos, donde igual me parece que ha habido un giro también de mucho aporte del feminismo, porque el feminismo también ha acentuado la importancia de volver a estos archivos, de recopilar esas historias que parecían tan domésticas, tan personales, y que hoy día constituyen también historias colectivas de muchas mujeres. Entonces ahí yo creo que también los principales centros de archivos se encuentran en Santiago, y nosotros creemos que estos archivos no tendrían por qué irse para allá. O sea, tienen que también pensarse como centros de recopilación, de investigación, incluso de venir a buscar. Incluso a veces hemos llegado a... quizás no lo mencionamos, pero interesante de cómo hemos llegado incluso con descendencias de mujeres que hemos encontrado, en donde les hemos ido a mostrar incluso el extracto de la prensa donde aparece la abuela de ella, claro. Que eso fue en el caso de Angol. Y incluso sabes que son mujeres que no tenían ni idea del qué hacer de sus familiares. Entonces también se mezclan los niveles personales, totalmente, históricos, colectivos. Así que ha sido un trabajo muy bonito y hay mucho que hacer todavía, así que estamos en eso. Estamos en proceso, sí. La última, ¿en qué están actualmente? ¿En qué están dentro de ese proceso? ¿Terminaron? ¿Estamos ahí avanzando? ¿Estamos ya? ¿En qué etapa se encuentran ambas? Sí, un buen momento para preguntarlo, porque justo pregunta. Hoy día dimos por cerrada hasta ahora la recopilación de datos en la hemeroteca, así que ya no vamos a tener que ir a recopilar, sino que ya es momento de sentarnos a ordenar la información, a ver, como dice Caterina, los cruces, como, por ejemplo, si hay alguna mujer que aparezca transversalmente en algún periodo, alguna organización. Entonces estamos en ese momento de poder ver de todos los insumos por cuáles líneas hoy día nos atrevemos también a profundizar. Sí, sistematización, y después lo que viene es la escritura, análisis crítico de discurso. Estamos ya en la última patita, claro, entonces. Eso y talleres. Y talleres, claro. De hecho, hoy día tuvimos reunión de poder generar material para la escuela. Entonces... Están entonces ya cerrando y difusión y todos esos procesos. Bueno, les agradecemos a Camila y a Caterina por habernos acompañado hoy día. Ya estamos cerrando el podcast, te vienen muchas cosas más porque, como vemos, claro, estamos cerrando este proceso, pero este cierre de este proceso finalmente abre muchos otros, sí, claro. Exacto. Entonces ahí les vamos a ir contando a todos, todas y todos quienes están en sus casas cómo seguimos avanzando con este proyecto, y los invitamos a escuchar nuestros próximos capítulos de nuestro podcast Otras Voces de la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Este podcast es realizado gracias a la colaboración de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, la Universidad de la Frontera, Universidad de Chile, el Observatorio de Medios y Movimientos Sociales, UFRO, el Núcleo de Investigación Sociología del Cuerpo y las Emociones y al Departamento de Lengua, Literatura y Comunicación, UFRO.